Cuando un hombre se ve ante sus peores temores, uno corta inmediatamente la imaginación, porque a veces es insoportable pensar en ello. Es de conocimiento común que la primera persona en ir al espacio fue Yuri Gagarin, un ruso que ascendió durante la era soviética y se convirtió en una de las personas más famosas de la historia. Acordémonos que astronauta es un término empleado comúnmente por la NASA, pero los soviéticos en su programa espacial llamaban a sus hombres cosmonautas. Yuri Gagarin encabeza la lista como el más legendario, no solamente entre cosmonautas, sino también, por cortesía científica, entre astronautas también. Pero quizá no se le debería llamar el primer hombre que subió al espacio. Quizá se le debería llamar el primer hombre que subió y regresó con vida. La era soviética esconde muchos pecados abominables. El comunismo ruso fue brutal, sanguinario y totalitarista. Con totalitarismo quiero decir que se podían hacer cosas y se guardaba el más privado secreto respecto a ello. Nadie podía saber lo que sucedía. Yo cuento muchas historias, pero cuando hago un paréntesis para aquellas que sucedieron en la vida real, lo digo, y esta historia es real. Los soviéticos querían vender el comunismo como el método por excelencia, la forma de vida del futuro, el sistema económico sublime. Por lo tanto, todos los errores que se cometían en el comunismo eran tapados. Es una forma amable de decirlo, porque a decir verdad eran eliminados. Y con algo tan importante y con algo que era tan determinante para hacerle ver al mundo el avance maravilloso de un país, como por ejemplo el viaje espacial, se guardaba el más celoso y estricto secreto. Si uno le pregunta a una persona común ¿cuál fue el ser humano en ir más lejos? Seguramente muchos, tras pensarlo un poquito, te dirán Armstrong, la primera persona en caminar sobre la luna, el norteamericano. ¿Quién pudo haber ido más lejos que él? El problema es que quien te diga esto está equivocado. La persona en ir más lejos jamás es alguien que no lo disfrutó para nada. No lo disfrutó por lo menos en vida. Es alguien que quizá dentro de los próximos años está por cruzar la frontera de Neptuno para salir del sistema solar. Dos hermanos del norte de Italia, de la familia Giudica Cordiglia, eran radioaficionados. Es una tecnología básica, es una tecnología simple, pero en aquel entonces era la crema innata, todo el mundo la utilizaba, y cuando me refiero a todo el mundo, eran personas como también gobiernos. El internet no existía, eran los años 50. Y los hermanos Giudica Cordiglia, aparte de ser radioaficionados, habían logrado construir
su propia antena. Nuevamente, esto no tiene nada de extraordinario. Sí, eran niños muy inteligentes, niños que alimentaron su afición y estudiaban bastante y pedían ayuda de maestros que al ver semejante entusiasmo los ayudaron hasta que finalmente lograron construir su propia antena con la que se divertían intentando hablar con otras personas alrededor del mundo. Pasaron los años, los hermanos fueron aprendiendo más y de ser niños se convirtieron en adolescentes. Era un fin de semana, estaban disfrutando de una noche libre y comenzaron a jugar con su radio en el ático de aquella vieja casa italiana. Se pusieron sus audífonos, le gritaron a su madre en italiano que por favor no los molestara después de la cena y comenzaron. Pero poco a poco el risueño y tierno rostro de ambos adolescentes se convirtió en una llorosa cara de horror, en un rostro de tragedia, de miedo. Ambos guardaron silencio absoluto al escuchar los gritos. No era el idioma que ellos hablaban, no podían entender absolutamente nada de lo que este pobre hombre desesperado, aterrorizado, gritando a todo pulmón, rogaba o clamaba. Pero sabían que era una llamada de auxilio. Era alguien pidiendo ayuda. Era alguien que incluso estaba llorando. Ellos se quedaron fríos y les tomó mucho trabajo girar la cabeza para verse las caras. Pero la transmisión duró más de 30 minutos. Y cada vez se hacía más tétrica y cada vez se hacía más horrible, porque la voz de este pobre hombre era cada vez más tenue. Se estaba perdiendo la señal. Se estaba perdiendo la señal y el hombre jadeaba. Perdía el aliento. Los chicos tuvieron a bien grabar la mayor parte de la conversación, o por lo menos la mayor parte del diálogo de este pobre hombre. Tenían un miedo tan grande que casi se quedan congelados, pero grabaron una buena parte. Armados con esta grabación, le preguntaron a un profesor en qué idioma hablaba este señor. El profesor escuchó y les dijo que no tenía idea, pero que él podía contactar con otro profesor retirado ya, un hombre muy anciano, que quizá pudiera saber. Pasó una semana y cuando los chicos finalmente fueron a hablar con el profesor, escucharon una revelación que los aterrorizó. Resulta que el idioma era ruso. Y el susto fue tal que desmontaron la antena los dos hermanos, porque tenían miedo de que pudieran haberlos rastreado, de que pudieron haber escuchado una conversación secreta. Se dieron cuenta de que, en efecto, habían captado una comunicación con un cosmonauta. La radio de los chicos fue lo suficientemente potente para que la señal
el rayo de la señal fuera hasta allá arriba y captara la conversación del hombre que estaba en la cápsula. En efecto, era una llamada de auxilio. El hombre lo único que repetía era: por favor, contéstenme, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por favor, contéstenme, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo respirar, no puedo respirar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por favor, contéstenme. Y cuando su voz se quebró: no me hagan esto, no me dejen así. Por favor, no me dejen así. Teniendo este dato, los chicos no necesitaron de ningún profesor que les dijera que la razón por la que la señal se estaba perdiendo poco a poco a lo largo de los minutos era porque la cápsula en la que tenía que estar aquel hombre se salió del eje gravitacional del planeta y se perdió en la nada, en la inmensidad del espacio. Pasaron los años y se atrevieron a llevar la cinta a un doctor italiano eminente. El doctor les confirmó que los jadeos eran propios de un hombre que se estaba quedando sin oxígeno. Era bastante obvio lo que había pasado. Y recién hace poco es que esta historia se conoció, muy para vergüenza del programa espacial soviético. No toma mucho pensar cómo habrá sido para un pobre hombre darse cuenta lentamente de que no solo no iba a poder regresar nunca a casa, de que no solo el oxígeno se iba a acabar eventualmente, sino que allá en la tierra su familia ni siquiera lo iba a poder enterrar. Iba a ser solamente un punto perdido en la nada, en el vacío cósmico. Y hoy, preservado a menos de 270 grados bajo cero, el cuerpo de ese desafortunado cosmonauta sigue viajando en la negrura absoluta. Todo lo que respectaba a esta familia era que simple y llanamente la abuela había ido a una venta de garaje a mediados de los años 70 y en ella encontró un muñeco de unos 40 o 50 centímetros que le gustó. La anciana mujer lo compró por un precio bastante razonable y se lo llevó a casa. Con él pasó la última década de su vida. El muñeco, a quien llamó William, fue parte de la decoración de la hora octogenaria. Lo había dejado en una silla mecedora. Una vez al año, la abuela metía a William en una lavadora. Una vez al año, la abuela tenía también por costumbre tejerle unas ropas nuevas, vestirlo y dejarlo así los próximos 365 días. Era un ritual extraño, pero tierno, por ser de la abuela. El problema era que a sus nietos no le gustaba para nada este muñeco. Ella decía que William era un niño más, pero resulta que William no se veía en lo absoluto como un niño. William se veía de hecho como un hombre pequeño. Había un algo en su rostro que no hacía clic. Había un algo en su mirada que mientras más uno la veía, más perturbado se sentía, más incómodo.
y corría uno riesgo, si se le quedaba viendo por mucho tiempo, de recordarlo de manera no muy grata después durante la noche. William era lo que menos les gustaba a los nietos cada vez que tenían que visitar a la abuela los fines de semana. Eventualmente esta mujer se muere, dejando un vacío muy grande en la familia. La mamá de los chicos llora a su madre y el papá también la llora, la quería mucho. Se quedan con las cosas de la abuela, pero para preservar la tradición, agarran la silla mecedora y agarran a William, a quien tanto quería la abuela, y lo colocan en la casa. Los niños no le habían dicho nada a sus padres por temor a parecer tontos. Y si los padres sabían algo de que a estos chicos les perturbaba un poco William, no les habían hecho caso porque ya era hora de que maduraran, ¿no? Habían pasado años y se habían convertido no en adolescentes, pero sí pubertos. Así que ahora William era uno más de la familia. El muñeco estaba ahí en el living room, en la mecedora de la vieja señora. Y ahora estaba destinado a formar parte de la decoración de un nuevo hogar. Y William se quedaba ahí, día tras día. Y esto había modificado de manera muy negativa la vida de los dos niños. Porque, por su parte, el chico, cada vez que llegaba de la escuela, evitaba verlo, bajaba la cabeza. Terrible, ¿no? Que uno entre a su propia casa bajando la cabeza por lo menos hasta el pasillo. Y cada vez que pasaba, que quería ir a la cocina, o al jardín, o a la calle, bajaba la cabeza. Y en cuanto a la chica, bueno, ella era un poco más valiente que su hermanito. Pero el muñeco no le hacía absolutamente nada de gracia. Ella era quien se le quedaba viendo y no se llevaba bien. Pero William simplemente se quedaba ahí, sentado en la misma posición, viendo hacia la nada. Semana tras semana, hasta que un buen día William se cansó de esperar. Todo ocurrió una noche. El niño sale de su cuarto. Quiere ir al baño. Pero para ir al baño, tiene que cruzarse con la mecedora. Solo que esta vez, quizá por cosas del destino, él, con el rabillo del ojo, sintió que algo no estaba bien. Así que a mitad del camino él se detiene, mira la mecedora y se da cuenta de que William no está ahí. William está boca abajo, caído en el suelo. ¿Qué tiene de raro que un muñeco se caiga? Aunque es muy extraño. Mide 40 o 50 centímetros, es muy pesado, ¿qué lo puedo tirar? Había que empujarlo, pero esto al niño no se le ocurrió. El niño se asustó y fue corriendo a su cuarto. Eventualmente sí, se quedó dormido, pero fue muy incómodo. Fue quizá la peor noche de su joven vida porque no había podido ir al baño y tenía los esfínteres muy apretados. Pero él se quedó calladito y no dijo absolutamente nada. Lo siguiente le sucedió a la hermanita. Ella también se levantó una noche, pero no quería ir al baño, simplemente quería tomar un vaso de agua, tenía la garganta seca. A veces uno se despierta con mucha sed. Ella va a la cocina lentamente, pasa frente a la quieta mirada de William, ya de vuelta en la silla mecedora. Se sirve su vaso de agua, bebe, deja el vaso en el lavadero, se da media vuelta
y apenas logra ahogar un grito. Lo que ve la perturba profundamente. William está a unos 4 o 5 metros alejado de la mecedora, boca abajo, así, en el piso, en el pasillo, donde estaban todas las habitaciones de la casa. Y a la niña se le ocurrió, con su infantil mente, que era como si de pronto ella lo hubiera sorprendido, intentando ir hacia su cuarto. La niña, que es más valiente, recoge el muñeco y, sin pensar mucho y sin verle así la cara de frente, deja a William de vuelta en la mecedora, que empieza a hacer así, a mecerse. Se da media vuelta y corre hacia su cuarto, pero ella no puede dormir. Ella se queda en su cama, en posición fetal, acurrucada, mirando hacia la puerta. La luz de la luna apenas deja distinguir las siluetas negras en su cuarto, en su habitación, y apenas deja distinguir la rendija entre la alfombra y la puerta, ese espacio vacío que hay debajo de todas las puertas. Y se queda mirando, y se queda mirando, hasta que finalmente, quizá 3 horas después, o 2 horas después, o 1 hora después, o solo 30 minutos después, no se sabe, porque el tiempo para los niños es muy distinto que el tiempo para los adultos. Ella se sienta en su cama, se gira, pone sus piececitos sobre el piso, camina lentamente hacia la puerta y, aunando mucho valor, gira el pomo y la abre. Esta vez la niña no pudo reprimir el grito. Esta vez la niña no pudo reprimir el llanto. Resulta ser que cuando ella abrió la puerta, había empujado a algo que quedó tendido en el suelo, inerte. Era William. Los padres se despertaron, el hermanito se despertó, y apenas el hermanito salió por la puerta, vio a su hermana llorando y vio abajo en el piso el muñeco, se puso a llorar. Los padres salieron por el pasillo, encendieron todas las luces. Pasado el susto inicial, el miedo de un adulto que haya entrado un caco a la casa, empiezan a interrogar a los niños. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y por supuesto no les creen. Pero el papá no es malo, el papá es bueno, y dice que finalmente William se tiene que acabar. Así que agarra la mecedora, agarra el muñeco y, refunfuñando y viendo con mala cara a sus hijos, les dice: bueno, ustedes ganan, está bien. Y pone al muñeco en el ático de la casa. Pasan los días, pasan las semanas, los niños se las habían arreglado para dormir juntos, no les importaba, ya no querían dormir en sus cuartos separados, dormían juntos. Y el papá estaba molestísimo y la mamá resignada. Un buen día llama a la hermana de la mamá, la tía de los chicos, una mujer soltera de unos 40, 45 años, quien había escuchado de manera divertida la anécdota de William, y le dice a su hermana: bueno, si los niños no pueden verlo, pásame el muñeco a mí. Yo sé que es un recuerdo de nuestra mamá muy valioso para ti, pero mira, o sea, que esté ahí. ¿Tú te acuerdas cuánto mamá quería ese muñeco? Que lo limpiaba, que le cambiaba las ropas, y que esté ahorita en el ático de tu casa cogiendo polvo con telarañas. Pásamelo a mí, vale, dámelo, chica. Yo lo tengo aquí. Y la hermana dice: bueno, está bien. Así que le toca el hombro al marido y le dice: bueno, vamos a preparar a William, que se lo lleva mañana.
se lo llevan mañana. Así que el papá sale por el pasillo, jala la cuerdecita, baja la escalera y sube. Encuentra la mecedora, sí, pero William ya no está ahí. El hombre, muy molesto, le da vuelta a todo el ático, a todas las cajas, a los percheros, a las mesas, a las sillas, a todo lo que tienen ahí. El muñeco simple y llanamente ya no está más. El hombre se siente perturbado y el siguiente paso lógico es preguntarle a los niños qué pasó, si hicieron algo con William. Pero decide no hacerlo porque como papá, que ama a sus hijos, los conoce mejor que nadie y él sabe que los niños no tuvieron nada que ver. Evita decírselos, pero esta vez en la casa hay un cambio. Por las siguientes semanas, la familia toda junta duerme en la gran cama de los padres. Han pasado muchos años, pero hasta el día de hoy nadie sabe dónde está William. Hay algo que se conoce muy bien, que es parte aceptada de la ciencia, que es extremadamente perturbadora y que es rarísimo que tan pocas personas conozcan. Quizás es para bien, porque esta información es extremadamente perturbadora. Hace varios años, el Instituto Nacional de Psiquiatría de Boston, en Estados Unidos, determinó que las pesadillas vienen de una fuente completamente distinta que, por ejemplo, la de los sueños. Los sueños han sido un fenómeno muy investigado, porque se sabe bien que almacenan varias escenas del subconsciente, deseos ocultos, cuestiones psicológicas de quienes los experimentan durmiendo. Es algo muy normal, es algo de hecho muy básico en cada ser humano. Pero parece ser que las pesadillas son distintas. La actividad cerebral de una persona que está teniendo pesadillas es muy distinta a la de una persona que está soñando normalmente. Pero no por el hecho de que las espigas en el gráfico sean mucho más altas, mucho más agudas, mucho más elevadas, no tiene nada que ver. Dicen que son distintas porque la región del cerebro que almacena el recuerdo de estas pesadillas es completamente diferente. Uno almacena el recuerdo de los sueños en un área del cerebro especial, aparte. Por eso es que a veces es tan difícil recordar ciertos sueños, por eso es que los sueños muchas veces se olvidan tan rápidamente. El Instituto Nacional de Psiquiatría de Boston descubrió que el área del cerebro que almacena las pesadillas es el mismo área donde uno almacena los recuerdos cuando está despierto. En pocas palabras, tus pesadillas son reales.